chicos. Esperamos que ustedes, amigos, puedan por ahí todas sus dudas preguntar. Estamos para ayudarlos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que con toda confianza, chicos, pregunten lo que por ahí no puedan entender, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué tal, chicos? Con todos, aquí los estoy leyendo. Muy buenos días con todos ustedes. Y como les repito, el curso, pues, no es tan complicado, pero sí requiere, como todos los cursos, que tú siempre estés leyendo, que siempre estés por ahí revisando. Recuerda que una clase hecha, si 2 días después tú no has vuelto a leer esa clase, ¿sí? Te habrás olvidado aproximadamente, ¿sí? La mitad de lo que se te ha dicho. Entonces tú tienes que estar leyendo. Clase que se hizo en la mañana o en la tarde, en la noche o en la tarde libre que tengas al día siguiente, léelo nuevamente, para que así esa información pues se vaya quedando en nuestras mentes, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces vamos pues a empezar este curso, como lo repito, pregunten todas sus dudas que tengan, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, tenemos que utilizar la herramienta para poder ganar tiempo, ¿sí? Para poder ganar tiempo y de esa manera pues hacerlo más rápido este desarrollo. ¿Sí? Química es un curso que tiene pues una parte teórica y una parte práctica. Entonces, la parte teórica a veces es la que es un poquito más tediosa para el alumno, pero es necesario saberla para poder desarrollar, ¿no? Si tú no sabes la teoría, pues la práctica no vas a poder hacerla. Así que chicos, muy atentos a la clase, por favor, no se me distraigan, no vayan a estar con la computadora y el celular a la mano en el Facebook, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que concentrarnos en la clase. Bien, chicos, entonces empecemos. ¿Qué es la química orgánica? Mira, la definición de química orgánica. La química orgánica es la rama de la química que estudia a los compuestos que tienen carbono en su estructura. O sea, que para ser orgánico debe tener carbono en su estructura. ¿De acuerdo? Esa es la condición. Mira, rama de la química que estudia a los compuestos que tienen carbono. Ustedes, me imagino que de repente ya llevaron con el profesor Erner el primer tema, que es materia, ¿verdad? Entonces, ustedes habrán visto que en materia hay una parte que dice clasificación de la materia. A la materia la encuentras como sustancia y como mezcla, ¿verdad? La sustancia puede ser sustancia elemental cuando tiene un tipo de elemento nada más, sustancia compuesta cuando está formada por dos o más elementos diferentes, ¿verdad? Entonces, mira, la química orgánica estudia los compuestos, sustancias compuestas, que tienen en su estructura carbono. O sea que para que sea orgánico, chicos, debe tener, sí, necesariamente al elemento carbono. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver por qué razón el carbono es el elemento central de la química orgánica. Entonces, fíjate acá. El problema de la química es que tiene excepciones. Y aquí tenemos una de ellas. Entonces, estudia los compuestos que tienen carbono, pero con excepción de esto. Mírame, este tiene carbono, mira, lo he señalado de rojo. Tienen carbono, pero la química orgánica no los estudia. ¿De acuerdo? Entonces, ellos son excepciones. Tienen carbono, pero la química orgánica no lo estudia. Por ejemplo, ¿quién ve? Mira, esta molécula, ¿sí? Se conoce como monóxido de carbono, tiene solamente un oxígeno. ¿Sí? Vamos a ver en química que al oxígeno se le llama óxido, cuando está unido a otros elementos, óxido. Entonces, aquí ve, como el oxígeno está unido al carbono y solamente hay un oxígeno, entonces le ponemos monóxido de carbono. A este lo llaman el ángel de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona se intoxica con monóxido, al respirar monóxido va durmiéndose. Se va durmiendo, durmiendo hasta que se muere. No hay dolor, no hay nada, ¿no? En otros países, por ejemplo, los que se suicidan, ¿no? Por ejemplo, en Asia, lo hacen con monóxido de carbono, ¿sí? Porque ellos saben química, pues. Pero el peruano que no sabe química se suicida con veneno para ratas, ¿no? Lo cual es muy doloroso. Muy bien, entonces fíjate acá, monóxido de carbono. Tiene dos oxígenos, dióxido de carbono. El dióxido de carbono responsable del efecto invernadero, ¿sí? Ustedes que son de médicas saben, ¿sí? El efecto invernadero, lo que está causando en la Tierra. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, pues recuerda que los rayos del Sol atraviesan la atmósfera, llegan a la Tierra y la mayor parte de estos debe regresar al espacio. La Tierra actúa como una especie de espejo. El rayo solar viene del Sol, choca en la Tierra y luego regresa al espacio. ¿Pero qué hace el monóxido? Prometió.
este dióxido de carbono forma una especie de membrana en la atmósfera, una especie de membrana que impide que los rayos solares salgan totalmente. Entonces, como los rayos solares no salen totalmente al espacio nuevamente, ¿qué pasa? Quedan atrapados en la Tierra y eso hace que la Tierra pues se vaya calentando, aumente la temperatura terrestre. A eso se le llama efecto invernadero. ¿De acuerdo? El gran causante de eso, el dióxido de carbono. Muy bien. Pero el dióxido de carbono, chicos, nosotros, por ejemplo, lo liberamos con la expiración, ¿verdad? Con la expiración nosotros liberamos dióxido de carbono. Ese CO2 sale, ¿no? O se libera producto de la degradación de los alimentos que consumimos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si tú de pronto dices, profesor, me tapo la nariz, no quiero respirar? ¿Sí? Quiero morirme por ella sin respirar. Entonces te tapas la nariz, ¿qué va a pasar? Como el CO2 no puede salir de tu cuerpo, ese CO2 comienza a reaccionar con el agua, ¿sí? El agua de la sangre. Y al reaccionar CO2 con agua, forma este ácido carbónico. Fíjate que estas sustancias están relacionadas. ¿Sí? El monóxido cuando se oxida se convierte en dióxido. El dióxido cuando reacciona con el agua se convierte en ácido carbónico. En tu sangre se va a formar ácido carbónico si te dejas de respirar. Este ácido carbónico, por ser ácido, los ácidos sueltan hidrógeno. Este ácido carbónico se convierte en esto, en este anión que se llama bicarbonato. Bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, estos tienen carbono, pero no son parte de la química orgánica. El bicarbonato no lo estudia. Si el bicarbonato libera su hidrógeno, se convierte en esto, carbonato. Fíjate, sustancias relacionadas, como para que tú recuerdes quiénes son las sustancias que no son, digamos, fruto de estudio de la química orgánica. No los estudia la química orgánica. Entonces, el monóxido, el dióxido, el ácido carbónico, el bicarbonato, el carbonato. Y todos ellos se van relacionando. A este carbonato puede dar origen al cianato. Cianato. Si al cianato le quitamos el oxígeno y le ponemos azufre, se llamará tío. Tío es el prefijo que se emplea para el azufre. Cuando hay azufre se le pone tío. Es tío cianato. Tío cianato. Si esto se reacomoda, se forma el sulfo cianuro. Si pierde el azufre, se llamará cianuro. Todas estas son sustancias relacionadas. Y a todas estas sustancias la química orgánica no los estudia. ¿De acuerdo? Pero ¿quién fue el gracioso de dividir a la química orgánica en dos? Ah, entonces ahí nos vamos a retroceder hasta 1700, más o menos. ¿Sí? Chicos, ustedes tienen un módulo que se les envía en PDF y luego se les va a entregar en físico. Pero mientras se les entregue en físico, lean el módulo en PDF. ¿Sí? ¿Para qué? Para que complementen la información que le damos en la pizarra. Ahí ustedes van a tener un poquito más de información. Por ejemplo, Berzelius fue el científico este que dividió a la química. Este señor creía que los compuestos orgánicos solamente se podían obtener de los seres vivos. ¿Por qué? Porque él equivocadamente creía que los seres vivos tienen una fuerza vital y que esa fuerza vital se la transmite a los compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Entonces, para que un compuesto orgánico se sintetice, según él, se necesitaba de una fuerza vital, la cual solo tenían los seres vivos. Por ende, los compuestos orgánicos solamente podían ser obtenidos de seres vivos. Eso él creía. ¿Y los inorgánicos de dónde se obtenían? Ah, los inorgánicos se obtenían de las rocas, de los minerales, de las minas. ¿De acuerdo? Entonces, él dividió a la química en orgánicos y en inorgánicos. ¿De acuerdo? Pero años más tarde, un alemán, ¿sí?, de apellido Wöhler, en 1828, demostró que para formar un compuesto orgánico no había necesidad de una fuerza vital. Entonces, mira, Wöhler sintetizó la primera molécula orgánica en 1828. Lo hizo a partir de esto. Mira acá, ¿te acuerdas que te había mencionado esto? Se llama cianato. 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 Entonces, a partir del cianato de amonio, lo sometió a un calentamiento al cianato de amonio y logró obtener esto, la urea. La urea fue la primera molécula orgánica en ser sintetizada. ¿De acuerdo? Y esta urea, por si te preguntaran en el examen, pertenece a una función orgánica que se llama amida. Con ustedes, chicos, vamos a ver la función alqueno, alquino, alcohol, éter, aldehído, ácido carboxílico, y este pertenece a una función llamada amida. La primera molécula orgánica entonces fue una amida. Muy bien. Entonces, Wöhler demostró, mira, que para formar una molécula orgánica no había necesidad de una fuerza vital, y con ello desechó esas ideas de Berzelius. Entonces, chicos,
al ver esto, tuvo que ser reformulada la definición de química orgánica, por eso que llegamos a la definición actual. La química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos que tienen carbono con excepción de esta. Con excepción de esta. ¿De acuerdo? Esa excepción se ha mantenido por una cuestión ya histórica, ¿no? Más que todo. Entonces, fíjate, esta molécula, tú tienes que recordar que estos no son orgánicos, ¿sí? Recuerda esto y mira, esta molécula, a ver, díganme chicos, participen por favor, ¿es orgánica o inorgánica? ¿Sí? ¿Será orgánica o inorgánica esta molécula? ¿Qué me dicen? ¿Escriban o hablen por ambos? Recuerda, en la lista de los que son... Orgánica, porque no se necesita. Orgánica. Muy bien, es orgánico. Entonces ponemos la O de orgánico. La siguiente molécula, ¿orgánica o inorgánica? Tiene que fijarte primero que tenga carbono y que no esté en de las Orgánica. orgánico, Orgánica. carbono y no esté en lista. El agua, chicos, ¿es orgánico o inorgánico? Orgánica. Orgánica. ¿Es orgánico o inorgánico? Inorgánica. El agua es Inorgánica. Inorgánica. ¿Por qué? Porque recuerda que para ser orgánico, ¿cuál es la condición para ser orgánico? Que tenga carbono. Esa es la condición. Que tenga carbono y que no esté en esta lista de excepción. ¿De acuerdo? Entonces, el agua no tiene carbono, por lo tanto, el agua es una molécula inorgánica. ¿Sí? Si te vino en biología, también recuerda esto. Te decía una lista. ¿Cuáles son de las siguientes biomoléculas? ¿Cuáles son orgánicas? Y te venían carbohidratos, lípidos, proteína, ¿sí? Ácidos nucleicos, el agua, las sales. Entonces, el agua no es una molécula orgánica, el agua es una biomolécula, pero inorgánica. ¿Sí? Entonces, tú ahí al toque marcarías carbohidratos, lípidos y proteína, ¿cierto? Muy bien. El siguiente, mira, ¿es orgánico o inorgánico? Inorgánica. ¿Está en la lista de las excepciones? Orgánica. Sí, Inorgánica. fíjate. Inorgánica. Mira, aquí está, ve. Esto, ve. Este es el bicarbonato, ve. Bicarbonato, sino que aquí está con el sodio, el bicarbonato de sodio, ve. Esta es la lista de excepción, por lo tanto es inorgánico. ¿Entendido, chicos? Inorgánico. La siguiente, ve. ¿Será orgánico o inorgánico? Inorgánica. Inorgánica. Ve. Tú ves aquí la presencia del carbonato, ve. ¿Sí? Ve, carbonato, ve. Este, ve. Carbonato de calcio se llama esto, conocido como calcita. Es inorgánico. La siguiente, ¿orgánica o inorgánica? Orgánico. Orgánica. Orgánico, no está en la lista de excepción, ¿ve? No está en la lista. Entonces, ¿tiene carbono? Sí tiene carbono y no está en la lista de excepción. Orgánico. La siguiente, Orgánica. muy bien, la siguiente es orgánica. ¿Qué es esta molécula? Ah, esta es la molécula pues que le gusta tanto a nuestro jugador Cueva, ¿cierto? El alcohol etílico. Entonces, esto es orgánico. La siguiente, ¿orgánico o inorgánico? Orgánico. Orgánico, no está en la lista de excepción, ¿ve? Y tiene carbono, entonces sí es orgánico. Entonces recuerda que para ser orgánico debe tener carbono. Esa es la condición y que no esté en la lista de excepciones. ¿Entendido, amigos? Muy bien. Vamos entonces ahora, chicos, a ver las propiedades generales de los compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son las propiedades generales? Fíjate, cuando hablamos de algo general, significa que cubre a la mayoría, no para todos, ¿ah? ¿Sí? Entonces recuerda, el término general es para la mayoría, no para todos. Entonces, cuando nosotros queramos decir algo general, diremos el término los, las o son. ¿Sí? Cuando tú te refieras a la mayoría, vas a usar el término los, las o son. No puedes usar el término todos. ¿Sí? Entonces, algo general es para la mayoría. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, si yo digo, mira, ve así, ve. Digo, los hombres son infieles, por ejemplo. ¿Sí? ¿Acaso todos son infieles? ¿No? ¿Cierto? No, no son todos, estando de este grupo de medicina que no son infieles, ¿cierto? Son chicos muy tranquilitos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, Acá somos fieles. ahí cuando yo digo todos, si yo dijera todos los hombres son infieles, ahí estaría mal, porque no son todos, ¿cierto? La mayoría entonces. Si yo digo, las chicas son sentimentales, o sea que todas las chicas son sentimentalistas, todas las chicas lloran rápido, ¿no? Hay chicas que son bien frías, ¿no? Como tu ex que te dejó, ¿cierto? Entonces, fíjate, no todos, no todos. Entonces, recuerda, no todos son, no todos llegan a ser así. Pero tú debes tener presente,
cuando me refiero a la mayoría, los o las o son, ¿ve? ¿Sí? Los, las o son. Entonces, recuerda ese término. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, mira, acá hablamos de propiedades generales, que se cumple para la mayoría. No para todos, la mayoría. ¿De acuerdo? Solamente para la mayoría. Muy bien. Entonces, fíjense, amigos. Fíjense aquí. ¿Ve? Entonces, vamos a ver acá estas propiedades que son generales. Cuando tú quieras darle propiedades generales a esos orgánicos, acuérdate de los derivados del petróleo. Acuérdate que el petróleo genera una gran cantidad de derivados. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, los plásticos. Los plásticos se generan a partir del etileno. El etileno es un alqueno. Entonces puedo generar plásticos. Los aldehídos también te generan plásticos que son biodegradables. Entonces los plásticos se pueden obtener del petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdate, el petróleo y sus derivados para sacar, ¿sí?, las características generales de los compuestos orgánicos. Ejemplo, mira, si yo hablo de conductividad, los compuestos orgánicos conducirán la electricidad en virtud de las características derivadas del petróleo plástico. Un plástico, chicos, ¿conduce o no conduce la electricidad a un plástico? ¿Sí? No conduce, ¿cierto? Por esa razón tú has visto que los desarmadores, destornilladores tienen mangos de plástico, para que de esa manera que el que maniobre con corriente eléctrica, pues no le pase la electricidad. Entonces, fíjate, en cuanto a la conductividad, los plásticos que son orgánicos son malos conductores del calor y de la electricidad. ¿Sí? Entonces, esto es para la mayoría. Utiliza el término. Eso cumple para la mayoría. En cuanto a su solubilidad, ¿sí?, los compuestos orgánicos son insolubles en el agua. Chicos, ustedes me dirán, ¿el agua es polar o apolar? ¿Qué tipo de molécula es el agua? ¿Sí? Eso Polar. es muy bien. El agua es polar. ¿Sí? Hay una regla que dice, lo similar atrae a lo similar. Lo similar disuelve a lo similar. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, si el agua es polar, ¿qué significa esto? Que en el agua se disuelven también los que son polares, ¿sí o no? Lo similar disuelve a lo similar. Agua polar disuelve a lo que es polar. Pero te digo, el petróleo se disuelve en el agua, porque te había dicho, características generales, acuérdate del petróleo. ¿El petróleo se puede disolver en el agua, chicos? ¿Qué dicen? El petróleo, el querosene, la gasolina, No. no se No, puede no, 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 disolver en el no, agua, ¿sí o no. no? Entonces, no se disuelven en el agua. Podemos decir entonces que son insolubles en el agua. Pero si el agua es polar y esto no se disuelve en el agua, entonces, ¿qué significa? Que estos deben ser apolares, ¿sí o no? Lo similar disuelve a lo similar. Agua polar disuelve a lo que es polar. Si no se disuelve, entonces, ¿qué es? Es apolar. Entonces, las moléculas orgánicas en general son apolares. Todas, no. Por eso estoy diciendo son, porque cumple para la mayoría nada más. Muy bien. Son termolábiles. Termo viene de temperatura y lábil viene de degradación. Son termolábiles, o sea que los compuestos orgánicos, chicos, no soportan altas temperaturas. Cuando tú llegas a los 300 grados, sus enlaces se van rompiendo. No soportan altas temperaturas. Por eso son termolábiles. ¿Qué más? Tienen enlace covalente. Ustedes en inorgánica van a ver que hay tres tipos de enlace. El enlace metálico, que se da entre metales, el enlace iónico, que se da entre metal y no metal, y el enlace covalente, que se da entre no metales. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben cuáles son los principales elementos organógenos, cuáles son los elementos con los cuales se forman los compuestos orgánicos principalmente. ¿De qué se forman los compuestos orgánicos? Pues lo hacen de carbono, de oxígeno, de hidrógeno y de nitrógeno principalmente. ¿No? Hay otros también como el fósforo y azufre, por eso es que ustedes en biología 1 van a empezar hablando de bioelementos. ¿Cuáles son los bioelementos primarios? El CHONF, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿verdad? Entonces, estos son no metales, y si se unen entre no metales, van a tener que tener enlace covalente. Por eso que los compuestos orgánicos principalmente tienen enlace covalente. Enlace covalente. Entonces, aquellos que tienen enlace covalente van a ser llamados moléculas, ¿sí? Pero también puede haber enlace iónico en algunos casos. En algunos casos, por eso mismo, algunos también tienen enlace iónico, como por ejemplo el jabón. Un jabón es orgánico, ¿sí? Los alcóxidos que se generan a partir de alcoholes, y los vamos a estudiar posteriormente. Entonces, ellos son orgánicos, ¿de acuerdo? Pero también tienen enlace iónico en su estructura, además del covalente. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente es covalente. ¿Puede haber enlace iónico? Sí, algunos. Muy bien. Los compuestos orgánicos, chicos, también se caracterizan porque cuando reaccionan, lo hacen muy lentamente al reaccionar. ¿De acuerdo?
son lentos al reaccionar. Entonces, como son lentos, requieren el uso de catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia o un factor que acelera una reacción. Por ejemplo, mira, cuando tú enciendes en casa para la cocina, abre la llave de gas, sale el gas, ese gas propano del balón entra en contacto con el oxígeno del aire, pero no reaccionan de inmediato. Requiere que tú uses un catalizador para que ocurra una reacción de combustión. ¿Cuál es el catalizador ahí? La llama del fósforo que se genera. La llama o la chispa eléctrica generada en la cocina. ¿De acuerdo? Esos son los catalizadores. Una vez que el oxígeno y el propano entran en contacto con una llama de calor o la chispa eléctrica, se genera la reacción química. Entonces, la llama o la chispa actúan de catalizador. El catalizador acelera una reacción química, hace que una reacción pueda ocurrir. Chicos, nosotros, en nuestro cuerpo se realizan, sí, miles de reacciones químicas. En nuestro cuerpo se están dando. Ahora mismo has tomado desayuno y se está dando una serie de reacciones en tu cuerpo. ¿Cuáles son los catalizadores biológicos que tenemos nosotros? ¿Cómo se llaman esos catalizadores, chicos? Ustedes deben por ahí recordar esto. ¿Cómo se llaman esos catalizadores biológicos que tenemos en nuestro cuerpo y que aceleran estas reacciones químicas? Como por ejemplo para generar energía. ¿Cómo se llaman, chicos? ¿Recuerdan ustedes? Enzimas. Las enzimas. Muy bien. Las enzimas son los catalizadores biológicos que tenemos nosotros. Si no hubiera enzimas, simplemente no pasa nada, no habría reacción. ¿Se dan cuenta? Entonces, una enzima acelera una reacción. ¿Por qué? Porque la enzima es un catalizador. Muy bien. Entonces, otra característica, no alcanzan el 100% de rendimiento en su reacción. Entonces, aquí no vamos a hablar de un solo producto. En las reacciones orgánicas no se forma un producto nada, sino varios productos. Por eso es que tú vas a ver que cuando lleguemos a ese capítulo de reacciones, te van a pedir cuál es el producto principal, ¿de acuerdo? Porque se forman varios productos, ¿de acuerdo? Y debido a eso no alcanzan el 100% de rendimiento. Entonces, no forman un solo producto, forman varios. Y estos productos varios que forman son isómeros. ¿Qué son los isómeros? Pues acá pongo la definición. Isómeros son moléculas diferentes que tienen la misma fórmula global. Por ejemplo, mira, acá de esta reacción, que la vamos a ver posteriormente, propano más cloro con su catalizador, luz ultravioleta o calor. Cuando esta reacción ocurre, el cloro entra y reemplaza al hidrógeno de esta molécula. Puede entrar y reemplazar al hidrógeno del carbono del medio, o puede entrar y reemplazar al hidrógeno del carbono 1, del carbono que inicia la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, son moléculas diferentes. Son moléculas diferentes. Si yo sumo todos los átomos, diría, aquí hay 3 carbonos. Entonces, aquí tengo carbono 3. Hidrógeno, 3. Y 1, 4 y 3, 7. 7 hidrógenos. Cloro, cloro hay 1. Entonces, su fórmula global de esta molécula es carbono 3, hidrógeno 7 y un cloro. Carbono 3, hidrógeno 3, y 2, 5 y 2, 7. 7 hidrógenos y un cloro. Fíjate, tienen la misma fórmula global, pero son moléculas diferentes. A eso se les llama isómeros. ¿De acuerdo? Isómeros. Entonces, Profesor, no se ve la pantalla de abajo. La formación de isómeros es, la formación de isómeros, no, ¿ven? La formación de isómeros es, digamos, la razón por la cual no se alcanza el 100% rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos acá de que los isómeros son moléculas diferentes que llegan a tener la misma fórmula. Moléculas diferentes, pero que al sumar todos sus átomos me da la misma fórmula. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, esas son las propiedades generales. Vamos a ver ahora la clasificación del carbono. ¿Cómo este carbono se clasifica? ¿Correcto? ¿Cómo encontramos al carbono en la naturaleza? Bien, entonces, dejamos por acá clasificación del carbono. Bien, un momentito y pasamos a explicar esta parte, ¿no?
Entonces, veamos ahora lo que concierne a la clasificación del carbono, chicos. Muy bien, les decía que el carbono en la naturaleza, mira, ve, tú lo puedes encontrar al carbono de dos maneras. ¿Sí? Tú puedes encontrar el carbono de dos maneras, de forma natural y de forma artificial. De forma natural es aquel que se encuentra como tal en la naturaleza, ¿sí? Como tal en la naturaleza, sin que el hombre haya intervenido. Tal en la naturaleza, sin intervención del hombre. El carbono artificial es aquel que el hombre ha sometido a un proceso previo. El hombre lo somete a un proceso, lo procesa a ese carbono. Bien, entonces tenemos dos tipos, carbono natural y carbono artificial. El carbono natural puede ser cristalino y amorfo. El artificial también puede ser cristalino y amorfo. ¿Sí? ¿En qué se diferencian el cristalino y el amorfo? ¿Sí? La definición es la misma, ¿verdad? Cristalino o amorfo. Pero cualquiera de los dos. Cristalino se le llama así porque este va a tener una forma geométrica, ¿sí? El cristalino tiene una forma geométrica ya definida, ¿de acuerdo? Entonces, la forma geométrica de ese carbono ya está definida, ¿de acuerdo? Y una geometría ya que lo caracteriza. Las formas cristalinas de carbono son sustancias puras, o sea, solamente contienen carbono. Nada más, no tienen otro elemento, son formas puras de carbono. Y elementales, obvio. No solamente tiene un elemento, ¿de acuerdo? A estas formas cristalinas de carbono, es más, se le conoce con el nombre de alótropos, a estas formas cristalinas puras de carbono. ¿De acuerdo? Alótropos. Muy bien. ¿Y qué son los amorfos? Su nombre te dice, A es sin y morfo es forma. O sea que los carbonos amorfos no tienen una forma definida. ¿De acuerdo? Y a diferencia de los cristalinos, los amorfos son mezclas de carbono. Mezclas de forma de carbono. ¿De acuerdo? Bien. Los carbonos cristalinos naturales, el natural cristalino, son de dos tipos, diamante y grafito. El diamante y el grafito. El diamante tiene una hibridación, chicos, que se conoce como hibridación sp3, ¿de acuerdo? Ahora, posteriormente les voy a explicar qué es eso de hibridación sp3, ¿ya? Lo vamos a ver con más detalle en un momento. El diamante es tetraédrico y cristaliza en el sistema cúbico. Entre diamante sp3, tetraédrico y cristaliza en el sistema cúbico. ¿De acuerdo? El diamante no conduce la electricidad, pero es el sólido natural más duro que existe. Es decir, por ejemplo, tú dices, tengo un diamante ahí y lo quiero rayar. Cojo un clavo y lo intento rayar al diamante y no voy a poder. Pero si cojo el diamante, lo rayo al clavo con el diamante. Porque el diamante tiene mayor dureza incluso que el acero. ¿De acuerdo? Entonces, es el sólido natural más duro que existe. Por ejemplo, cuando se quiere extraer petróleo del subsuelo, se utilizan unos taladros con unas brocas para ir perforando las piedras. Esas brocas tienen muelas de diamante, pero obviamente que no es un diamante natural, es un diamante artificial nada más, creado para ese fin. ¿De acuerdo? Entonces, el diamante por su alta dureza tiene justamente eso. Muy bien, entonces, es el sólido más duro que se conoce, pero natural. Porque hay un sólido artificial que tiene más dureza que él, que es el carburo de aluminio, pero ese es artificial. Este es el natural. ¿De acuerdo? El diamante es un metal, no es un metal, es un sólido natural más duro. ¿De acuerdo? Muy bien. El grafito es sp2, es hexagonal y cristaliza en el sistema hexagonal. ¿De acuerdo? El grafito, a diferencia del diamante, es un buen conductor de electricidad. ¿Sí? Y a diferencia del diamante frágil, mientras que el diamante es muy duro, es frágil, rápidamente se rompe. Es más, el grafito más arcilla se utiliza para hacer las minas de los lápices. ¿De acuerdo? Esas minas son grafito más arcilla. Muy bien. Este es el carbono natural cristalino. Hay carbono natural amorfo, amorfo. Y aquí tienes a este, antracita, hulla, nito y turba. ¿Sí? Estos cuatro son carbonos naturales. Si tú alguna vez vas por la sierra, vas a ver la presencia de minas de carbón, extraen carbón del suelo. ¿Cómo se formó este carbón? ¿Sí? Su origen es parecido a la del petróleo. ¿Tú sabes cómo se originó el petróleo?
¿sí? O al menos lo ha leído alguna vez. Chicos, ¿se acuerdan ustedes cómo se formó el petróleo? ¿Cuál ha sido su origen? A ver, dígame, ¿cuál ha sido el origen del petróleo? ¿Cómo es que se ha formado? ¿Qué dicen? ¿Qué saben ustedes acerca del petróleo? Porque el origen de estas formas amorfas de carbono es parecido a la del petróleo. Son de los ¿Cómo huesos se formó? de los dinosaurios, algo así. O sea, recuerden que el petróleo y esta forma de carbono se originaron de la siguiente manera. Hace millones de años la Tierra estaba habitada por vegetales. Ustedes saben que antes de los animales, fueron, por ahí estaban los vegetales. La Tierra está inmensa, ¿no? Llena de vegetales, ¿sí? Entonces, hay vegetales, luego aparecen los animales y estaban ahí. Pero por los cambios geológicos que se dieron, ¿sí? Por los cambios geológicos que se dieron, estas fueron quedando atrapadas por la Tierra. ¿Sí? Quedaron enterradas. Entonces, el calor y la presión originó de que estos restos orgánicos fueran perdiendo su oxígeno, su nitrógeno. Al perder oxígeno y nitrógeno, se fue concentrando en carbono y nitrógeno. Y es así como aparece el petróleo. Y también esta forma de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más años, mientras más millones de años pasaron, más se fue concentrando en carbono. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahora esto. En este orden. Quiero que te aprendan este orden. Antracita, huya, nitrito y turba. ¿Sí? ¿Por qué en ese orden? Porque, mira, mientras más a la izquierda está en esta figura, mientras más a la izquierda está, tiene mayor antigüedad. Si tiene más antigüedad, significa que tiene más porcentaje de carbono. A mayor antigüedad tenga, mayor será su porcentaje de carbono. Estará más concentrado en carbono. Y si tiene más carbono, cuando lo quemes, cuando generes energía en una combustión, te va a formar más energía. ¿De acuerdo? Entonces, a mayor antigüedad, tendrá más carbono y más energía que se pueda generar. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, quemas 100 gramos de antracita y 100 gramos de lignito, los 100 gramos de antracita tendrán más carbono porque son más antiguos y te genera más energía que quemar 100 gramos de lignito. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? Entonces, es importante que te aprendas en este orden. A ver, como una oración. Antracita, huya de huir, huya con distrito de la turba. ¿Qué la turba? Es un montón de gente que te quiere hacer daño, pues, ¿no? Imagínate que digan de pronto, no ganó Castillo, salen sus ronderos por ahí, una turba, a saquear, a hacer todos los males. Entonces, eso es un turba. Para que tú más o menos lo relaciones. Antracita, huya con distrito de la turba. ¿Bueno? Entonces, muy bien. Esas son las formas de carga. Pero de todos estos, ¿sí? De todos estos, la huya es el más abundante. La huya es el más abundante. De toda esta forma de carbono, la huya es el más abundante. ¿Bueno? Es el más abundante. Muy bien. Ahora, pasemos a los carbonos artificiales. Carbono artificial cristalino. Hay uno nada más, los fullerenos. Los fullerenos fueron creados en 1970 más o menos. ¿Sí? Estos fullerenos primero se asemejaban a pelotitas de fútbol, ¿no? Y fueron creados, no había utilidad en ese tiempo, pero luego se han seguido estudiando y hoy en día sí tienen gran utilidad en la nanotecnología, ¿sí? Y pueden tener usos muy diversos. Por ejemplo, uno de sus usos, como son estructuras que pueden llevar en su interior un contenido, se piensa hacer en el futuro medicamentos con fullerenos. Como los fullerenos tienen carbono, estos no tienen polaridad y pueden atravesar fácilmente las membranas celulares. Entonces puedes meter dentro de un fullereno un medicamento, este fullereno atraviesa la membrana celular, llega al sitio donde debe actuar y dejar la medicina, el medicamento para que pueda pues así destruir alguna bacteria o algún virus, por ejemplo, si es que estos tuvieran membrana, ¿no? Entonces, tienen usos muy interesantes para el futuro. Por eso le pongo acá, tienen usos diversos. ¿De acuerdo? Amorfos. Los carbonos artificiales amorfos tienen el carbón vegetal, el carbón animal, carbón activado, el coque, carbón de retorta y el hollín o negro humo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el carbón vegetal, chicos, se obtiene de la madera. En la selva, por ejemplo, hay gente que se dedica a talar los árboles y una vez que talan a los árboles, los someten a una combustión controlada, como que lo fueran calcinando estos árboles. Y una vez que los van calcinando, van generando carbón y lo envían aquí a la costa para las pollerías o los lugares donde hacen parrilladas, ¿no? Entonces,
lo emplean con ese fin, ¿no? Lo malo es que están degradando la selva, pues, ¿no? Están malogrando nuestros pulmones. Entonces, así obtienen el carbón vegetal. El carbón animal se obtiene de los huesos. El carbón activado se obtiene a partir del carbón vegetal. ¿De acuerdo? Al carbón activado también se le llama carbón de laboratorio. ¿Por qué? Porque ustedes incluso van a ver en el laboratorio cuando lleguen a la universidad, van a hacer reacciones químicas cuando lleven este curso de orgánica, ¿sí? En tus primeros ciclos de universidad, sobre todo los que van a farmacia, medicina, ¿sí? Llevarán el curso de orgánica, ¿sí? Y si con suerte ya pasa esta pandemia, estarán en los laboratorios y van a hacer sus reacciones ahí, sus experimentos. Van a ver que van a usar el carbón activado. ¿Por qué? Este carbón activado, chicos, tiene una superficie porosa, es como una esponja, ¿no? Tiene una superficie porosa y en esa porosidad que tiene puede atraer y atrapar impurezas, ¿sí? Atrapa las impurezas, por eso se llama carbón de laboratorio, porque por ser poroso puede atrapar impurezas en su superficie, ¿de acuerdo? Este carbón activado es igual que el carbón vegetal, son porosos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tú que estás en médicas, por ejemplo, si algún día te vas, por ejemplo, a la sierra, no hace mucho frío, comes algo y se te hincha la barriga, estás pero reventando, lleno de gases. ¿Qué puedes hacer ahí si no hay medicamento a la mano? Porque muchos de ustedes, ¿no? Como digo, van a hacer serum. En el serum tú haces un servicio rural, ¿sí? Y a veces no hay los medicamentos a la mano. Entonces, ¿qué puedo hacer, profesor? Comí algo mal en el frío de la selva, de la sierra, perdón, y se me hinchó la barriga. Ah, pues ahí carbonizar pan. El pan es parecido a este carbón vegetal. Lo carbonizas, lo mueles y luego lo tragas. Como tiene una superficie porosa, al llegar a tu intestino, va a impedir que los globos de gas se formen y por lo tanto los cólicos te van a pasar, ¿no? Entonces es una forma parecida al carbón. Muy bien. Coque. Al coque también se le llama carbón metalúrgico o carbón siderúrgico. Este coque, chicos, se obtiene de la hulla, ¿sí? Del calentamiento de la hulla se obtiene el coque. A este coque, ¿sí? Este coque se utiliza en la metalurgia o siderurgia porque reduce metales oxidados. O sea que el coque es un agente reductor. Es un agente reductor. Reduce metales oxidados. Es un reductor. Muy bien, el otro es el carbón de retorta. En las fábricas de gas, ¿sí? Hay unas especies de cilindros gigantescos que se llaman retortas, ¿sí? Esos residuos que quedan pegados en estas retortas se llama justamente así, carbón de retorta. Es un residuo de la fábrica de gas. Este carbón de retorta conduce la electricidad, por eso se puede usar como un electrodo. Un electrodo es una barra que puede llevar electricidad, ¿de acuerdo? Entonces, este es el carbón de retorta. Otro, el hollín o negro humo, ¿sí? Hollín o negro humo. El otro está salivando ya. Mira, ¿qué es entonces eso de hollín? Bueno, el hollín, chicos, ¿ustedes alguna vez, chicos, han cocinado en leña? ¿Han cocinado en leña? ¿Sí? ¿Han visto ustedes qué pasa cuando se cocina a leña, chicos? A ver. ¿Cómo? Cocinar en leña. ¿Han cocinado en leña? ¿O han visto al menos? Sí, Seguramente sí, que sí. sí. Cuando se enciende la leña, ¿han visto qué color es la llama producida por la leña? ¿Qué color tiene la llama, la candela que se genera? ¿De qué color es esa candela? A ver, ¿han cocinado en leña o han visto cuando se enciende la leña? ¿De qué color es la candela, la llama que se genera ahí, en la madera de la leña? ¿De color negro? La llama, hablo de la llama. Naranja rojiza. Naranja rojiza. Amarillo, naranja, ¿cierto? Amarillo. El color amarillo de una llama indica que la combustión es incompleta. Y tú te das cuenta porque se va generando humo y se liberan partículas negras sólidas. Ese color amarillo indica entonces que hay una combustión incompleta y que se está formando el hollín. Cuando tú cocinas a leña habrás visto que las ollas quedan con un tizne negro debajo. Ese tizne que queda es una forma de carbono llamado hollín. Hollín o negro. ¿De acuerdo? Entonces, este hollín se tiene la combustión incompleta. El hollín, chicos, su uso es como colorante. Que se usa como colorante para llama. ¿De acuerdo? O también para fabricar la tinta china. Es un colorante básicamente. Ahí está su uso del hollín. El hollín, chicos, fue la primera sustancia, ¿sí? Fue la primera sustancia cancerígena que se encontró.
la primera sustancia en ser descubierta que se sabía producía cáncer, ¿no? ¿Qué pasaba? Que hace mucho tiempo, chicos, las empresas contrataban personal para que saque sus calderos, a sus calderos, vayan y lo lijen y le saquen el tizne, el hollín que se quedaba impregnado en estos recipientes. Entonces, los trabajadores entraban, chicos, en la mañana, estaban todo el día trabajando y se iban a sus casas en la noche, pero en ese tiempo no se bañaban, ¿sí? Los trabajadores entraban, salían y no se bañaban. ¿Por qué? Porque ustedes sepan que los jabones fueron descubiertos alrededor de 1830, o sea que antes de eso la gente no se bañaba. Era una costumbre casi no bañarse. Hoy en día es vital, ¿cierto? Pero en ese tiempo no. Entonces los trabajadores, chicos, regresaban a sus casas así. Después de un tiempo se observó que ellos comenzaron a tener cáncer en el escroto, ¿sí? Entonces, el escroto, recuerden que es una membrana que cubre los testículos. Entonces comenzaron a tener cáncer ahí. Se descubrió que el causante de ese cáncer era el hollín. Así que, ¿cuál fue la medida? Pues la medida era que se bañaran para evitar que el hollín quede en el cuerpo y así se genere el cáncer, ¿no? Entonces, esta fue la primera sustancia con carácter cancerígeno que fue descubierta. Hoy en día se conocen muchas sustancias cancerígenas, ¿sí? Por ejemplo, una de estas sustancias cancerígenas son los bromatos, ¿no? Ustedes habrán visto que hoy en día cuando sale la publicidad del panetón dice panetón sin bromato. ¿Han visto por ahí esa publicidad? Panetón sin bromato. ¿Por qué? Porque se descubrió que el bromato era cancerígeno. Pero muchos años hemos comido panetón con bromato, ¿no? ¿Sí o no? Así que por ahí durante muchos años, tal vez durante toda nuestra niñez, hemos comido bromato, que era una sustancia cancerígena. Como se descubrió que generaba cáncer, ahora ya no se utiliza, ¿no? Esperemos que no nos dé nada. Bien, chicos, entonces ahora les envío las fotos y seguimos con las propiedades químicas del carbono. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? A ver, ¿todo bien? Todo está claro, profesor. Todo claro, profesor. ¿Ya? Ahora les envío las fotos. Un momentito. Vamos continuando. ¿De acuerdo? Ya vimos entonces acerca de la definición de química orgánica, las propiedades generales, la clasificación del carbono. Ahora vamos a hablar, chicos, acerca de las propiedades químicas del carbono, ¿no? Entonces vamos a ver por qué el carbono es el elemento central de la química orgánica. Recuerda, la química orgánica estudia los compuestos que tienen carbono. Entonces, ¿qué tiene el carbono para que toda una rama de la química se encargue de este estudio? ¿De acuerdo? Veamos entonces, propiedades químicas. Mira, la primera propiedad química del carbono, me dice, el carbono tiene tetravalencia. Tetravalencia, ¿qué significa? Esto significa que el carbono tiene 4 electrones desapareados. Mire este término, des. Des es sin aparear. O sea, tiene 4 electrones que están solos, están sin pareja. ¿De acuerdo? 4 electrones que están solos. Entonces aquí ve, voy a ver al carbono y él va a tener 4 electrones. Cada puntito va a representarme al electrón. Chicos, ustedes ya saben cómo se llama esa región del átomo donde se encuentran los electrones. ¿Cómo se llama esa región, esa zona del átomo donde habitan los electrones? Vamos, ¿se acuerdan ustedes cómo se llama eso? A ver, chicos. Orbitales. Orbitales, muy bien, orbitales. Entonces, el electrón se encuentra dentro de su orbital, ¿ve? ¿Sí? Y el electrón está solito, ¿ve? Dentro del orbital está solito, ¿ve? ¿Se dan cuenta, chicos? El electrón está dentro del orbital y está solito. Por eso me dice, ¿ve? El carbono es tetravalente. ¿De acuerdo? Tiene 4 electrones que son desapareados. Tiene 4 electrones desapareados. 4 electrones que están solos. ¿De acuerdo? Están solos. Entonces, el carbono tiene 4 electrones desapareados. Muy bien. Cada electrón solito dentro de un orbital. Pero fíjate que la química orgánica no solamente se hace de carbono, ¿no? También te había mencionado que aparte del carbono también está el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, fíjate, veamos aquí otros átomos. Este es el hidrógeno. El hidrógeno, observa que solamente tiene un electrón, mira. Solo tiene uno en un orbital. Entonces, si el carbono es tetravalente por tener 4 electrones desapareados, el hidrógeno que solo tiene uno, ¿cómo debería ser llamado? ¿Mono? Lo voy a llamar, muy bien, Monovalente. monovalente, ¿ve? Monovalente, porque solo tiene un desapareado. Observe el nitrógeno.
El nitrógeno tiene 5 electrones, porque está en el grupo 5A de la tabla periódica. 5 electrones de valencia tiene. Pero de los 5, ¿cuántos están solos? ¿Cuántos están solos? 3. 3. Entonces, ¿qué va a ser? Trivalente. 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 Trivalente, ¿ve? ¿De acuerdo? Entonces, trivalente porque tiene 3 que están solos, ¿ve? Desapareados. ¿Sí? Hey, ¿tienes enamorada? No, profesor, estás desapareado. Estás solo. ¿De acuerdo? Solo, ¿ve? Desapareado, ¿ve? Mira el oxígeno, ¿ve? ¿Cuántos tiene, ve? Tiene 6. Y de los 6, ¿cuántos están solos? 2. Divalente. 2. Divalente. ¿Por qué le digo esto? Porque los que están solos son los que están buscando pareja. Quieren emparejarse. Profesor, ¿y estos que ya están con su parejita, ve? Que están dos dentro de un orbital. Ah, esos no quieren. Esos ya están enlazados. Esos ya están juntos y están emparejados y ya no buscan enlazarse. Pero los otros sí, ven. Los que están solos sí buscan emparejarse. ¿Entendido? Bien. Covalencia. El carbono forma 4 enlaces covalentes. El carbono puede formar 4 enlaces covalentes. Como el carbono tiene 4 electrones desapareados, 4 desapareados, entonces puede formarte 4 enlaces. Chicos, un enlace covalente parte de la definición. Covalente significa compartir. ¿De acuerdo? Cada vez que tú leas el término covalente, acuérdate, covalente, su sinónimo es compartir. Entonces, en el enlace covalente se comparte 2 electrones. Fíjate aquí, ¿ve? Este es el carbono, ¿ve? Tú sabes que el carbono tiene un electrón desapareado, ¿ve? Tiene 4, perdón, 4 electrones desapareados. El hidrógeno tiene un desapareado. Entonces, este desapareado del hidrógeno con este desapareado del carbono se enlazan, ¿ve? Y así se forma un enlace covalente, ¿ve? Entonces, un enlace covalente es la compartición de 2 electrones. Como el carbono tiene 4 desapareados, puede formar 4 enlaces covalentes, ¿ve? Compartiendo con otros átomos. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo, esto es el enlace covalente. ¿Sí? Enlace covalente. ¿Ve? Entonces, el enlace covalente es la compartición de 2 electrones. ¿Ve? ¿De acuerdo? Siempre que hablemos del enlace covalente, recuerda, se comparte 2, este es el símbolo de electrón, ¿ya? Electrones. 2 electrones cuando hablemos de enlace covalente. Muy bien, cuando el enlace covalente tiene solamente una línea, se llama enlace covalente simple. El carbono puede formarte 4 enlaces simples, ¿sí? Entonces el carbono es capaz de formar 4 enlaces simples. Estos enlaces simples, todos los enlaces simples son sigma, ¿sí? Enlaces simples, todos los simples, ¿sí? Todos los simples son sigma, ¿ve? Todos los enlaces covalentes simples son sigma. Sigma, ¿ve? Este es el símbolo, ¿ve? Todos los enlaces simples que tú veas van a ser sigma. Muy bien, el carbono siempre formará 4 enlaces, entonces. Pueden ser los 4 simples, o bien puede ser así, ¿ve? Un doble y 2 simples, ¿ve? Si el enlace es doble, tú bien sabes que en un enlace doble, uno será llamado pi y el otro será llamado sigma, ¿verdad? En un enlace doble, uno es pi y el otro es sigma. Pero siempre en número de 4. El carbono también te puede formar enlace triple, ¿ve? Un triple y un simple, ¿ve? Siempre 4 enlaces, nada más. ¿Sí? Si el enlace es triple, ¿qué va a pasar? 2 van a ser pi y uno será sigma, ¿verdad? Entonces, eso es algo que conocemos nosotros, ¿ve? Muy bien, entonces el carbono te puede formar enlace simple, doble o triple, pero siempre en número de 4. Y los otros átomos, veamos. Mira, el hidrógeno solamente tiene un desapareado, ¿ve? Así que él puede formar solamente un enlace covalente, ¿ve? Un enlace covalente simple, ¿ve? Nada más. Nunca vas a ver al hidrógeno formando un doble o un triple enlace. Solo un enlace simple, ¿ve? ¿De acuerdo? Bien, el nitrógeno que tiene 3 desapareados, entonces forma 3 enlaces, ¿ve? Por eso tú vas a ver al nitrógeno 3 enlaces, ¿ve? Pueden ser los 3 simples, un doble o un triple, ¿ve? ¿Sí? Entonces, el nitrógeno solamente te puede formar 3 enlaces, simple, doble o triple. Vale decir que al enlace doble y al enlace triple también se le conoce con el nombre de enlace múltiple, a los dos, ¿ve? También se le conoce como enlace múltiple, ¿ya? Entonces, cuando te digan enlaces múltiples, se está refiriendo al doble
o al triple. Y se entiende múltiple porque son más de uno, pues. Si es uno es simple, si es más, si es doble o triple, se llama múltiple. Muy bien. El oxígeno que tiene dos desapareados. Entonces, el oxígeno que tiene dos desapareados puede formar dos enlaces B, que pueden ser simples o bien puede ser doble. ¿Entendido? Simple o doble B. Muy bien. Este par de electrones, mira, ve, observa que el nitrógeno tiene un par de electrones en un orbital, ve. Este par de electrones ya está, no se enlazan, ve, y están juntos ahí, ve, no se enlazan, ve. Igual pasa con el oxígeno, ve. El oxígeno tiene dos pares, ve, que están juntos dentro de un orbital. Estos electrones que están juntos dentro de un orbital se le conoce como par libre, par no compartido o par no enlazante. ¿De acuerdo? Así se le conoce a este par de electrones que ya están juntos en un orbital. Entonces, ellos no se comparten y no se enlazan. ¿Por qué? Porque ya están emparejados ya. Los que buscan emparejarse son los que están solos. ¿Me entendieron, chicos, hasta ahí esas definiciones? ¿Cómo vamos? ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, la tetravalencia y la covalencia. Muy bien. Vamos a la siguiente, entonces, a lo siguiente. La siguiente propiedad, la tercera propiedad del carbono es concatenación o autosaturación, así se le conoce. Concatenación o autosaturar. Bien, ¿qué es concatenar? Concatenar es enlazar, encadenar. Cuando decimos que se concatena es porque se encadena, ¿de acuerdo? Entonces, mírame, la concatenación es aquella propiedad que me dice que el carbono puede unirse a otros carbonos ilimitadamente, sin límite. Se puede unir sin límite a otros carbonos. Entonces, como el carbono tiene la propiedad de enlazarse de muchas formas a otros carbonos, va a formar diversos tipos de cadenas. Por eso que en orgánica tú vas a ver cadenas lineales, ¿ve? Cadenas que tienen ramas o cadenas cíclicas, ¿ve? ¿De acuerdo? Debido a que el carbono tiene la particularidad de unirse a otros carbonos ilimitadamente. Esa propiedad, chicos, no lo tiene ningún otro elemento de la tabla. Solo el carbono tiene esta propiedad que lo hace único. Debido a esta propiedad es que el carbono es el elemento central de la orgánica, porque se puede enlazar a otros carbonos ilimitadamente, formando así miles de tipos de moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, debido a esta propiedad es que los compuestos orgánicos son más numerosos que los inorgánicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos entonces a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad, chicos, se llama hibridación. ¿Sí? Y a esta propiedad sí quiero que te concentres muy bien, así que bien concentradito porque hay que entender esto para pasar luego a la resolución de preguntas. ¿De acuerdo? Hibridación. ¿Qué es la hibridación? ¿Qué significa hibridación? La hibridación, amigos, es la mezcla de orbitales puros S y P para formar orbitales híbridos. Acuérdate, ¿qué era el orbital? El orbital es la región donde se encuentra el electrón. Esas regiones donde se encuentra el electrón pueden ser llamadas S o P. Orbital S o región S y orbital P o región P. ¿De acuerdo? Entonces, la hibridación consiste en mezclar a estas regiones, a estos orbitales S y P para generar orbitales híbridos. Vayamos entonces a ver aquí, ve, al carbono. Y aquí quiero que ustedes recuerden un poquito esa parte de química de configuración electrónica. De repente ustedes ya lo han llevado en el colegio. La configuración electrónica, ¿sí? En el colegio lo habrán visto de repente, o si ya han estado preparándose antes, ¿sí? De repente han llegado a esa partecita de configuración electrónica. ¿Sí? ¿Recuerdan algo? A ver, mírale. El carbono es un elemento de número atómico 6, ¿sí? La configuración electrónica del carbono de número atómico 6, él tiene 6 electrones, 6 protones. Cuando se le configura se hace así, ¿ve? Helio me representa 2 electrones, ¿ve? Helio 2. Luego viene el subnivel 2s y luego el 2p. En el 2s coloco 2 electrones, ¿ve? Entonces serían 2 de acá más 2 de acá, 4. Y en el P, 2 más para que tenga 6. ¿Ve? El carbono tiene 6 electrones, 6 protones. 2 acá, 2 en el S y 2 en el P. Entonces, este numerito que tú ves acá arriba representa el número de electrones. ¿Ve? Número de electrones. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tiene en el subnivel 2S tiene 2 electrones. En el subnivel 2P tiene 2 electrones. ¿Ve? ¿De acuerdo? Pero chicos, ustedes eso lo verán con más detalle en inorgánica. ¿Sí? Dentro de un nivel hay subniveles
Y dentro de los subniveles hay orbitales. Y dentro de los orbitales hay electrones. Entonces, mira, ve, el subnivel 2s tiene un orbital, ve. Un orbital, ve, que se llama orbital 2s. Acuérdate, esto se llama orbital, ve. Entonces, ahí está el orbital 2s. Dentro del subnivel 2p hay 3 orbitales. Uno se denomina px porque está en el eje de las x. ¿Sí? Acuérdense en matemática, en el plano cartesiano, las x, las y son así y las z, ¿verdad? Entonces, px, el otro se llama orbital py y el otro orbital 2pz. Entonces, estos orbitales están dentro de los subniveles. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en el subnivel 2s hay 2 electrones. Estos 2 se colocan en ese orbital. 2p. En el 2p hay 2 electrones. Se colocan también en los orbitales del p. Uno en el px y otro en el py. ¿De acuerdo? Cuando tú ves tus libros, vas a ver que muchas veces al p lo ponen más arriba que al s. Al p lo ponen más arriba que al s. ¿Por qué? ¿Por qué suelen escribirlo así? Ah, porque en este sentido aumenta la energía, ¿ve? Así aumenta la energía. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, ¿ve?, que el P tiene más energía que el S. El orbital P tiene más energía que el orbital 2S, ¿ve? ¿Sí? Es más, ¿ve? Los orbitales S, chicos, tienen formas esféricas, ¿ve? ¿Sí? El orbital S es esférico. El orbital P es bilobular, ¿ve? PX en el eje de las X, ¿ve? Bilobular, ¿ve? En el eje de las X. PY, bilobular en el eje de las Y, ¿ve? PZ en el eje de las Z. ¿De acuerdo? Entonces, estos orbitales son los lugares donde están los electrones. Y tienen forma. Si es S, es esférico. Si es P, es bilobular, ¿ve? Tiene 2 lóbulos, ¿ve? Bilobular. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué pasa en la hibridación? En la hibridación, estos orbitales se mezclan. Por ejemplo, mírame, si yo mezclo al orbital S esférico, acuérdate, el S siempre es esférico, con el P, que es bilobular. Si mezclo al orbital S con el orbital P, me van a salir orbitales híbridos, ¿ve? El híbrido va a tener características intermedias a los dos, ¿ve? Va a tener algo de los dos, ¿ve? Algo de los dos, ¿ve? Ese es un híbrido. Aquel que resulta de mezclar a 2 orbitales puros. 2 líneas puras, te sale un híbrido. ¿De acuerdo? En la naturaleza, por ejemplo, se obtienen híbridos en los animales. ¿Sí? Ustedes de repente habrán escuchado de la mula. La mula es un híbrido que resulta de cruzar a la yegua con el burro, ¿verdad? Cuando se cruza una yegua con un burro, te sale una mula. La mula es un híbrido. ¿De acuerdo? Entonces, el híbrido tiene características intermedias a los dos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es hibridación. Hibridación es mezclar orbitales puros S y P para generar orbitales híbridos. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, vamos a hablar del carbono en su estado basal. ¿De acuerdo? Así que veamos aquí. Carbono en su estado basal. ¿Cómo es el carbono en su estado basal? ¿Cómo es el carbono antes de que reaccione? ¿Ve? Antes de que el carbono reaccione. ¿Cómo es su estado? ¿Ve? Entonces, veamos ahí. Mírale, cuando el carbono aún no reacciona, cuando el carbono está en su estado basal, sin reacción todavía, el carbono va a tener así, ¿ve? Acuérdate lo que acabamos de hacer acá, ¿ve? 2 electrones en el orbital 2s de este subnivel y otros 2 en el p. Entonces, el carbono tiene, ¿ve?, un electrón ahí, ¿ve?, otro ahí, ¿ve?, 2 electrones en el orbital. Uno en el px, uno en el py. Así está el carbono antes de reaccionar. Recuerda que el carbono tiene un orbital S, ¿ve? El orbital S es esférico, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Este es el 2s, ¿ve?, esférico. Tiene un orbital px, ¿ve? El px en el eje de las x, ¿ve? Acuérdate que el p es bilobular, ¿ve? Bilobular, ¿ve? Otro p en el eje de las y, mira, ¿ve? En el eje de las y, ¿ve? Y otro p en el eje de las z, ¿ve? ¿Sí? Así es el carbono antes de reaccionar. Este es el carbono en su estado basal, chicos. Sin reacción. Ahí está el carbono purito sin haber reaccionado. Muy bien. Luego de esto viene un proceso llamado excitación. ¿Que el carbono se excita también? Claro. Pero en química la excitación no es lo que tú estás pensando. En química se habla de excitación cuando un electrón pasa a un nivel de más energía.
¿De acuerdo? Cuando el electrón pasa a un nivel de más energía, ahí se dice que se excita. Entonces, mira, ve. ¿Te acuerdas que aquí el 2s tenía menos energía que el 2p? ¿Sí? Por eso que lo ponemos más arriba al p, porque él tiene más energía que el s. ¿Ve? Entonces, mira, ve. Este electrón que estaba acá en el s, salta, mira, ve. Salta de su posición, ve. Y se viene, aquí, ve, al pz, donde no hay nada, ve, donde está vacío, ve. Ese proceso se llama excitación, ve. Entonces, cuando se excita, el electrón pasa a un orbital de más energía. ¿Entendido? Entonces, el carbono está en su estado basal y luego pasa al estado excitado. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Luego este estado excitado pasa a uno que se llama carbono hibridizado. Acá viene ya la hibridación. Así que atentos, ¿sí? Hasta ahí. ¿Se entendió desde esta parte? Carbono basal, carbono excitado. ¿Sí? Viene entonces lo que se llama carbono hibridizado, chicos. Carbono hibridizado. Y aquí tenemos entonces lo que se conoce como la hibridación sp3, sp2 y sp. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ve. sp3, sp2 y sp. Fíjate aquí, ve. Nos habíamos quedado en que el carbono se excitaba, ¿verdad? Estado excitado, aquí está, ve. El S se quedó con un electrón y el otro había saltado al pz. Este era el carbono excitado. Luego de la excitación viene la hibridación. ¿De acuerdo? La hibridación que vamos a ver se llama sp3. ¿Por qué se llama sp3? Porque se va a mezclar un orbital S con 3 orbitales P. Mira, si se mezcla un S con 3 P, ¿cuántos orbitales híbridos se van a generar? Ah, se van a generar 4, pues. Entonces, mira, ve, en la hibridación sp3 se mezcla un S, mira, se va a mezclar el S con 3 orbitales P. El S con 3 orbitales P, mira. Un S y 3 P. Resultado de esta hibridación, de esta mezcla, te van a salir 4 híbridos, ¿ve? 4 híbridos. Cada híbrido se va a llamar sp3. Cada híbrido, chicos, se llama sp3. Y ahora tiene un electrón, ¿ve? En cada uno de ellos había un electrón, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Estas flechitas representan al electrón, ¿ya? Entonces yo tengo ahora 4 orbitales híbridos de igual forma y energía, ¿sí? ¿Te acuerdas que el carbono en su estado basal era así? Al mezclarse estos orbitales, cambia su forma y ahora ya no va a ser así. ¿Cómo va a ser? Mira, ve. El carbono de ser así, ahora va a tener esta forma, mira, ve. Recuerda que los híbridos tienen una forma oblonga, ve, así, ve. Ahí está, ve. Los híbridos son como globos. Si tú amarras 4 globos, adoptan esta forma. Esta forma geométrica, chicos, se llama tetraedro. Mira, ve. De ser así el carbono, ahora pasó a ser así, ve. ¿Por qué? Porque se hibridizó, se mezclaron los orbitales, ve. Entonces se mezcló el S esférico con los P que son bilobulares, ve. Y salieron 4 híbridos. ¿Correcto? Cada híbrido, amigos, cada híbrido se llama sp3. Cada híbrido. Acuérdate esto que es importante para resolver preguntas de examen. ¿Ve? Entonces, cuando se hibridiza en la forma sp3, se generan 4 híbridos. En cada híbrido hay un electrón. ¿Ve? El electrón son estas flechas o estos puntitos también, ¿ve? Me representan al electrón. ¿Ve? Entonces el carbono adopta la forma tetraédrica. ¿Has entendido, chicos? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Lo entendieron? ¿Qué dicen? ¿Vamos? ¿Están ahí o no? Sí, Sí, muy bien, chicos. Hablen, ¿ah? Claro, Ya profesor. saben. Si tienen dudas, hablen con toda confianza. ¿Sí? No se queden callados. Muy bien. Entonces, tenemos, fíjate, respecto a la hibridación. 4 híbridos. Bien. ¿Qué pasa en la hibridación de tipo sp2? sp2. ¿Por qué se llama sp2? Porque se mezcla un S y 2 P, pues. Un S y 2 P, sp2. ¿Cuántos híbridos se generan? 3. Entonces, mírame. Vamos a ver, ¿sí? La mezcla de estos orbitales. Entonces, un S con 2 P.
¿correcto? El S con 2P nada más. Entonces, resultado de ello, te salen 3 híbridos. 3 híbridos. En cada híbrido va a haber un electrón, ¿ve? Profesor, ¿y qué pasó con el PZ? No se ha hibridizado. Ah, como él no se hibridizó, quedó en su estado puro, ¿ve? PZ, ¿ve? Quedó ahí, ¿ve? Sin hibridizar. ¿Por qué es importante ese P? Porque este orbital P da origen al enlace pi. Entonces, pi viene de orbital P. Enlace pi viene de orbital P. Entonces, ¿quiénes forman el enlace pi? Los orbitales P puros, este P. ¿Entendido? Entonces, fíjate, cuando un carbono tiene hibridación sp2, va a tener un orbital P para formar un enlace pi. Cuando el carbono tenga la hibridación sp2, formará un enlace pi. Pero si el carbono tiene hibridación sp3, ¿podrá formar enlace pi, chicos? Véanme. ¿Será capaz de formar enlace pi cuando tenga hibridación sp3? No puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene orbital P. ¿Me entendieron? Si no hay orbital P, no puede formar enlace pi. Fíjate, puro híbrido tiene. Por eso que aquí no se forman enlaces pi. En cambio, acá sí. ¿Ve? ¿Cómo queda el carbono después de hibridizarse en la forma sp2? A ver, veamos, mira, ve. Te había dicho que cada híbrido es como un globo. Es como un globo. Y si tú amarras 3 globos, estos 3 globos adoptarán una forma triangular, ¿ve? Son como globos, ¿ve? Estos híbridos, ¿ve? Y adoptan esta forma, ¿ve? Una forma geométrica triangular, ¿ve? Llamada trigonal, triangular o planar también lo llaman. Planas lo llaman, ¿ve? Entonces, si son sp2, son planas también, ¿ve? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este es sp2, ¿ve? sp2, ¿ve? sp2. ¿Correcto? En cada orbital híbrido sp2, que son 3, ¿ve? Hay un electrón. Son planos, ¿ve? Son formas planas, entonces, del carbono, ¿ve? ¿Y qué pasó con el PZ? Ah, el PZ, aquí está, ¿ve? No nos hemos olvidado de él, ¿ve? El PZ, como quedó en su estado puro, acuérdate que el P es bilobular, ¿ve? Ahí está, ¿ve? El P es bilobular, ¿ve? Entonces, ahí está el 2PZ, ¿ve? En el PZ hay un electrón, ahí lo pones también. ¿Se dan cuenta, chicos? Este P forma el enlace pi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos híbridos hay en una hibridación sp2? 3 nada más. Y un P puro. ¿Entendido, amigos? ¿Sí? Vamos ahora con la hibridación de tipo sp. ¿Sí? Veamos la hibridación entonces sp. En una hibridación sp, acuérdate que partimos del carbono en su estado excitado. ¿Ve? El carbono en su estado excitado era así, ¿ve? ¿Sí? Ahí está, ¿ve? Entonces, se llama hibridación sp porque ahora se va a mezclar el S con el P, mira, ve. Entonces, se mezcla un S y un P. Un S y un P nada más. Por esa razón, ve, si se mezcla un S y un P, te van a salir 2 híbridos, pues. Un S y un P, 2 híbridos nada más, ve. Entonces, aquí estamos viendo la formación, ve, ¿sí? De 2 híbridos, ve. SP, SP se llamarán, ve. ¿Y qué pasó con los P? Los P puros, del PY y el PZ, esos quedaron ahí, ve. 2PY y 2PZ, ¿ve? El 2PY y el 2PZ. En cada uno de ellos hay un electrón. Entonces, mira, ¿ves? Cuando el carbono tiene la hibridación sp, tiene 2 orbitales p, con los cuales formará 2 enlaces pi. Por eso que cuando el carbono tenga 2 enlaces pi, en un triple enlace, por ejemplo, tendrá hibridación sp. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cómo será el carbono con la hibridación sp? Bueno, tiene solamente 2 híbridos, ¿ve? Entonces, estos 2 híbridos se alejan como globos, les había dicho, ¿ve? Son como globos, ¿ve? Si tú amarras 2 globos, estos se alejan lo más posible, ¿ve? Y adoptan esa forma, ¿ve? Esta forma se llama lineal o diagonal, ¿ve? Entonces, SP se llamará cada orbital híbrido, ¿ve? SP, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasó con el PY y el PZ? Quedaron en su estado puro, ¿ve? ¿Y cómo son los P en su estado puro? Los P en su estado puro son bilobulares, acuérdate, ¿ve?
bilobulares. Entonces aquí tengo el 2PY. ¿Y qué pasó con el PZ? Por aquí lo ponemos, ¿ve? PZ, ¿ve? Entonces tengo PY y PZ. ¿Ve? Muy bien. Y se formarán enlaces pi con estos también. Bien, chicos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entendió entonces? ¿Qué dicen, chicos? Sí, ¿Todo profesor. está claro? Profesor. Sí, Sí, profe. profesor. Muy bien, chicos. Ya saben, consulten, no se queden calladitos, chicos. Ustedes van al área de medicina, médicas, así que hay que siempre comprender, tratar de abarcar todos los cursos que se puedan, ¿no? Porque ustedes saben que para esto hay competencia y uno tiene que tratar de comprender y abarcar todos los cursos, ¿no? Muy bien, amigos. Entonces, si todo está claro, vamos a la siguiente pizarra para poder hacer un resumen de todo este tema de hibridación. ¿De acuerdo? Les envío las fotos ahora. Entonces, vamos a continuar, amigos, viendo ahora sí las características de la hibridación. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos visto ya el detalle de cada hibridación, cómo ocurre. Ahora vamos a ver una parte resumida. Si no lo entendiste la anterior parte, con esta seguramente sí lo entiendes. ¿De acuerdo? Bien, veamos. Tenemos que usar varias pizarras, chicos, para poder avanzar, porque tenemos que siempre desarrollar todo el prospecto, ¿no? Entonces, veamos por aquí. Características. Hibridación, ¿ve? ¿Sí? Hibridación. Con respecto a la hibridación. La hibridación SP3, hibridación SP2, hibridación SP. ¿De acuerdo? Mira, ve. La hibridación SP3. La hibridación SP3, recuerda, te había dicho que estos son como globos, ¿verdad? Los orbitales híbridos se separan como globos. ¿Sí? Entonces, recuerda, mira, ve, tiene una forma tetraédrica. La hibridación SP3 tiene una forma tetraédrica. Tetraédrica. ¿De acuerdo? Tetraédrica, porque sus orbitales se disponen de esa manera en el espacio. ¿Cuál es su ángulo de enlace? Esto también preguntan en el examen, ¿ah? Su ángulo de enlace es 109 grados, 28 minutos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la longitud del enlace? Longitud del enlace. Entonces, mira, yo acá tengo un carbono de hibridación SP3, otro carbono de hibridación SP3. El enlace simple formado por un SP3 y otro SP3, chicos, tiene una longitud de 1,54. Este símbolo que tú ves acá significa Armstrong. El Armstrong es una unidad de longitud, es una unidad para medir longitudes pequeñas. Entonces, la distancia, mira, entre un SP3 y otro SP3 es 1,54 Armstrong. ¿De acuerdo? Muy bien, el porcentaje. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Facilito, mira. Recuerda que hibridación SP3 es la mezcla de un orbital S con 3 orbitales P. O sea que se generan 4 orbitales, ¿cierto? Hay 4 orbitales híbridos, ¿cierto? 4. Ese 4 es tu universo, es tu total. Entonces, esos 4 híbridos, amigos, representan el 100%. Es el total de híbridos que se generan acá. ¿Sí? En el SP3. Un S y 3P es 4 híbridos. Ese 4 es el 100%. El S, para esta hibridación, el S solamente aportó con 1, ¿ve? Porque es un S y 3P. Como el S solamente aporta 1, ¿cuál es el porcentaje entonces para el S? Regla de 3, ¿ve? 1 por 100 sobre 4 te quedaría 25, ¿ve? Entonces, el S tiene 25%, ¿ve? En la hibridación SP3 hay 25% de S. Si el S es 25, ¿cuánto es el porcentaje para el P? La diferencia para 100, pues. Y la diferencia será 75. 75% va a ser P. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que el carbono, cuando tiene la hibridación SP3, tiene 4 orbitales híbridos. 4 híbridos. ¿Sí? Que adoptan un tetraedro. Forma tetraédrica. Ese es el carbono SP3. 4 orbitales híbridos, ¿sí? SP3, cada uno de ellos. Muy bien. Vamos a la hibridación SP2. En la hibridación SP2, fíjate, su geometría es triangular, coplanar o planar, también te había dicho que lo llaman, ¿no? Era triangular, tiene varios nombres realmente. Trigonal, triangular, planar, coplanar, ¿no? Tiene esos nombres. ¿Cuál es su ángulo de enlace? 120 grados. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la longitud, ¿sí?
de un sp2 unido a otro sp2 a través de un doble enlace. ¿Cuánto mide? Su longitud es 1,33 Armstrong. ¿Correcto? ¿Cuál es su porcentaje? Entonces, a ver, acuérdate, en la hibridación sp2 se mezcla un S y dos Ps. Entonces, tu total de híbridos es 3. Esos 3 híbridos van a representar el 100%. ¿Ve? El S siempre pone 1 nada más, ¿ve? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de S? Regla de 3. 1% sobre 3 te va a dar entonces 33,3% de S. ¿Sí? La diferencia para 100, si él es 33,3, el otro será 66,7. Entonces, 66,7% va a ser P. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que el carbono, cuando tiene la hibridación sp2, tiene 3 híbridos, ¿ve? Que se disponen de forma triangular plana, ¿ve? ¿Sí? Y al orbital P puro, ahí está, ¿ve? Su orbital P puro. ¿Sí? De forma bilobular, ¿no? El P, recuerda que es bilobular. Muy bien, entonces adoptan una forma triangular y el P está por encima y abajo de ese plano, perpendicular a ese plano. Ese es el P puro. ¿De acuerdo, amigos? ¿Sí? Ya en la universidad te van a maltratar con esto un poquito más. Ya en la universidad te van a hacer que hagas estructuras de moléculas, ¿no? Sobre todo los que van a farmacia, medicina, por ahí agárrense porque les van a hacer un poco más de esto, hacer estructuras. Pero con esta base la vas a pasar bien. Muy bien, hibridación SP. En la hibridación SP, la geometría va a ser lineal o diagonal. Lineal o diagonal. El ángulo de enlace, como es lineal, obviamente que al ser lineal, el ángulo tiene que ser 180 grados, ¿sí o no? Y si no, le preguntan a Mamani, 180 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto mide el triple enlace formado por un SP y otro SP? Su longitud es 1,20 Armstrong. 1,20 Armstrong. ¿Cuál es el porcentaje? Entonces, cuando hablamos de una hibridación SP, es la mezcla de un S y un P. Un S y un P. O sea que ¿cuántos híbridos se generan? 2. Entonces, 2 llega a ser para ti el total de híbridos y 2 es el 100%. Si 2 es el 100%, el S siempre pone 1. ¿Ve? El S siempre pone 1. Por lo tanto, sacándole porcentaje, te quedará 50% para el SB. ¿Sí? 1% sobre 2, 50 para S. Si S es 50, el P también tiene 50. Entonces, preguntaron alguna vez en el examen de admisión cuál de las 3 hibridaciones tiene mayor carácter o porcentaje de S. El que tiene más carácter S es el SP. ¿De acuerdo? El SP. Muy bien. Entonces, ¿cómo es un carbono cuando tiene hibridación SP? Ya lo hemos visto, tiene 2 orbitales híbridos, ¿verdad? Y tiene 2 orbitales P en su estado puro. ¿De acuerdo, chicos? ¿Me entendieron, amigos? Sí, profesor. ¿Sí? Listo, entonces ahí está la hibridación. ¿Sí? Esto es importante para ver lo siguiente. A ver, muy bien. Hasta ahí espero que me hayan comprendido. Supongamos que no me comprendí. Supongamos que entraste tarde a la clase. ¿Sí? Supongamos que mientras hacía la clase estaba distraído. Acá, con esto lo vas a comprender. Un resumen de todo. Cuando tú tengas al carbono, al nitrógeno y al oxígeno, a estos 3 átomos, y tú ves que ellos solo tienen enlaces simples alrededor, o sea, enlaces de una línea nada más a su alrededor, entonces significa que su hibridación va a ser sp3. ¿Correcto? Pero si tú ves que cualquiera de estos 3 átomos tiene en su estructura un enlace pi, entonces su hibridación va a ser sp2, ¿ve? Si solamente tiene un enlace pi, va a ser sp2. Si ves que estos tienen 2 enlaces pi en su estructura, entonces van a ser sp. sp. ¿De acuerdo? Si tienen 2 enlaces pi, sp. Un enlace pi nada más, sp2. Ningún enlace pi, puro simple, sp3. ¿De acuerdo? El hidrógeno no se hibridiza. El hidrógeno, entonces, no va a sufrir hibridación. El hidrógeno, cuando se une a otros átomos, lo hace a través de su orbital S. Por eso que al hidrógeno tú lo vas a llamar S nada más. S. ¿Sí? S. Si tú tienes flúor, cloro, bromo, yodo, que son los halógenos, ¿sí? Son átomos llamados halógenos.
Si tiene flúor, cloro, bromo, yodo, recuerda, ellos tampoco se hibridizan, se unen a través de su orbital P. ¿De acuerdo? Ejemplo, tengo esta molécula. Supongamos esta molécula. Recuerda que el carbono siempre tiene 4 enlaces. El hidrógeno solo 1. El oxígeno 2 enlaces nada más. Y el nitrógeno puede tener 3 enlaces. Acuérdate que el nitrógeno tiene un par de electrones, no compartidos. Recuerda que el oxígeno tiene 2 pares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, reconoce la hibridación. Por ejemplo, este carbono, mira este carbono. Tú puedes ver que este carbono solamente tiene enlaces simples a su alrededor, solo simples. Ah, entonces si solo tiene enlaces simples, su hibridación tiene que ser sp3. Si solo tiene enlaces simples, sp3. Ahora bien, acá veo que aquí hay un enlace pi, entonces le pongo enlace pi. Acá también veo un doble, en un doble recuerda que uno es pi y el otro es sigma, entonces le pongo pi. ¿Qué pasa si es que el carbono tiene enlaces pi? Este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces, pero de los 4, uno de ellos es pi. Si de los 4 hay un pi, entonces va a ser sp2. Entonces le pongo a este carbono hibridación sp2. Mira este carbono de acá, tiene 2 enlaces acá y 2 acá, 4 enlaces. Y de los 4, 2 son pi, mira, 2 son pi. Entonces, si tiene 2 enlaces pi, tiene que ser de hibridación sp. ¿Correcto, chicos? sp. El siguiente, este carbono tiene 4 enlaces y uno es pi. Ah, entonces tiene que ser sp2. El siguiente, este carbono, forma un enlace pi con el oxígeno. Entonces, este carbono va a ser de hibridación sp2. El oxígeno forma un enlace pi con él. Tiene un enlace pi, sp2. Entonces, el oxígeno también será sp2. Este nitrógeno, ¿qué tiene, ve? Simple, simple, simple. Puro enlaces simples a su alrededor. Si solo tiene enlaces simples, sp3. Entonces, este nitrógeno será sp3. ¿Correcto? Va a ser un sp3. Muy bien, entonces, nitrógeno sp3. Ahí está, ¿ve? ¿Sí? ¿Y el hidrógeno qué era? Ah, el hidrógeno era S. Al hidrógeno lo llamas S. S nada más. El hidrógeno es llamado S. SSB. ¿Entendido, chicos? Entonces yo te pregunto aquí, ¿cuántos átomos sp3 hay en esa molécula? Átomos sp3. ¿Cuántos ven ustedes, amigos? Ahí? Dos. Dos átomos sp3. ¿Cuántos orbitales sp3 hay en la molécula? Orbitales. A ver. Dígame. Cinco. Dígame, chicos. A ver, los escucho. 7. 7, 5. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 7. 7. A ver, analicen conmigo, amigos, ¿ah? Analicemos lo bonito. Mira. Cuando un átomo tiene hibridación sp3, ¿sí? Cuando un átomo tiene hibridación sp3, chicos, recuerden, cuando tiene hibridación sp3, ¿cuántos orbitales híbridos tiene? Un átomo con hibridación sp3. ¿Cuántos híbridos tiene? 4. 4 orbitales híbridos, ¿ve? Tiene 4, ¿ve? Y cada uno de ellos se llama sp3, ¿sí o no, ve? Tiene 4, ¿ve? ¿Cuántos átomos sp3 hay acá? 2 átomos. Este carbono y este nitrógeno, ¿cierto? 2 átomos. Y cada átomo con hibridación sp3 tiene 4 orbitales híbridos, ¿ve? 8. Por lo tanto, ¿cuál es el número de orbitales 8. sp3? 8, pues, chicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? A ver, no se me equivoquen de nuevo, ¿ah? A ver, vamos de nuevo, a ver. ¿Cuántos átomos sp2 hay acá? 4. 4 átomos sp2, ¿verdad? Uno aquí, ¿ve? 2, 3 y el oxígeno, ¿ve? 4 átomos sp2. ¿Cuántos orbitales híbridos sp2 hay? 12. 12. Porque cada átomo que tenga hibridación sp2 tiene 3 híbridos.
3 híbridos, ¿ve? Cada híbrido, acuérdate que se llama sp2, ¿ve? ¿Sí? ¿Ve? Tiene 3 híbridos, ¿ve? Si cada átomo tiene 3 híbridos sp2 y hay 4 átomos, entonces el número de orbitales tiene que ser 12. ¿Entendido, chicos? 12. A ver, ¿cuántos átomos sp hay? Uno. Átomos sp1 nada más, ¿ve? ¿Cuántos orbitales sp va a haber? Dos. Dos. Porque cuando un átomo es sp, tiene 2 híbridos que son llamados sp, sp. ¿Entendido, amigos? Sí. Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Entonces, hay que distinguir, ¿ve? Cuando te hablan de orbitales híbridos y cuando te dicen de átomos. No es lo mismo, por eso hay que leer siempre bien la pregunta. Por ejemplo, mira, ve, por aquí. A ver, aquí, ve. Supongamos ahí, ve, esa molécula, ve, ¿ya? Igual, ve, te dicen, ve, número de átomos sp3. Número de átomos sp3, número de átomos sp2, número de átomos sp. Te dicen acá, ve, número de orbitales sp3, número de orbitales sp2 y número de orbitales sp. ¿Sí? A ver ahí. Veamos ahí. ¿Ya? A ver, rápidamente porque ya nos ganas la hora. ¿Qué es lo que tengo que hacer para reconocer la hibridación? Primero, coloca los enlaces pi. Ve, acá hay un doble, entonces aquí hay un enlace pi. Acá hay un doble, aquí hay un enlace pi. Acá hay un triple, entonces aquí hay 2 enlaces pi. ¿De acuerdo? Luego coloca la hibridación. ¿Qué pasa si este átomo tiene en su estructura un enlace pi? ¿Qué hibridación llega a tener? Ah, entonces tú alto, ¿qué dices? SP2. SP2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es un SP2, ¿ve? Hay un enlace pi. Este carbono, ¿ve? Tiene 4 enlaces, ¿ve? 1, 2, 3, 4. De los 4, uno es pi. SP2. ¿ve? Este carbono, ¿ve? 4 enlaces, uno es pi. SP2. Oxígeno también ve un enlace pi, sp2. Este nitrógeno, ¿y qué hibridación tiene? SP3. sp3, porque tiene puro enlace simple, ¿ve? Entonces, sp3. Este carbono, ¿qué hibridación tiene? SP3. sp3, ¿verdad? Es un sp3. Muy bien, sp3. A ver, sigamos por acá. A ver, aquí ve. Ahí ve. Este oxígeno, ¿qué hibridación tiene? SP3. sp3, porque tiene puro enlace simple, ¿ve? ¿Cierto? Este carbono, ¿qué hibridación tiene? SP3. sp3. ¿ve? Este carbono, SP. acá hay enlace pi, ¿ve? ¿Cierto? Hay 2 enlaces pi. Entonces, ¿qué hibridación tiene? sp y el sp. Muy bien. ¿Cuántos átomos sp3 hay? 4. sp3, 4. ¿ve? Lo de verde, ¿no? 4. ¿Cuántos orbitales sp3 hay? 16. 16, porque cada átomo sp3 tiene 4 orbitales, ¿verdad? Acuérdate, es un s y 3 p, 4 orbitales. Entonces son 16. ¿Cuántos átomos sp2 hay? 4. También ve. 4 átomos. ¿Y cuántos orbitales sp2? 12. Porque en sp2 es un s y 2 p, 3 híbridos. Entonces serán 12. ¿ve? Átomos sp, 2. 2. Orbitales sp, 4. Cada átomo sp es un s y un p, 2 híbridos. Por 2 átomos que hay serían 4. ¿Entendido, amigos? ¿Sí? ¿Comprendido todo este tema? Sí, todo claro. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la primera parte. La siguiente parte va a ser reconocer
estos enlaces sigmas, como SP2, 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 SP3 o SP3, SP3, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Y ahí también veremos la práctica y todo esto. Muy bien, chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo, ¿ya? Hasta la siguiente. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Muchachos, Hasta luego, hasta luego. hasta luego, chicos. Goodbye. Goodbye, teacher. Muy bye, amigos. Cuídense.